Papi, no sigo hasta que llega la fortuna con este. ¿Qué rol le vas a tocar la luna? No ando pretendiendo, han sido real desde la cuna. Ya sé que van y cayendo si se apuntan. Guardo mi herramienta para el que busque tu tumba. ¿Pa' qué? Si ando generando para apuntar. Si no ando ganando dinero, pues no es mi culpa. 99 problemas, no sé por dónde empezar. Ahora que te envidia o que te quieran traicionar. Ratas y corrientes, bolsas te quieren robar. Les tengo algo preparado por si acaso. Tenis, manchados, puestos, veces marchelas. Llegando al estudio, prendo el de humo, cereza. Y sí, algo de la razón. Tengo 3 amigas que en caliente están para culiar. ¿Saben cómo está la cosa? Oh, la chaca.